a la edad de 82 años, murió el gran atleta, deportista, futbolista, para muchos el mejor que haya existido. Por lo menos la FIFA dijo que fue el mejor futbolista del siglo XX. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, hace tiempo le habían diagnosticado un cáncer en el colon y eso lo acabó matando el día de hoy. Tenía 82 años. Oscar Francisco Cano, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Tú qué sabes de estos temas de deportes? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Saludos a todos. Qué privilegio el que me hayan invitado para estar con ustedes. Hablando de este día que evidentemente, bueno, pues es triste, es obvio, pero bueno, pues también habla de la grandeza de este personaje, ¿no? Que trascendió el mundo deportivo, se convirtió quizá en la primer gran estrella del mundo del deporte, que además irrumpió de una manera tal en aquel lejano 1958, en el primer mundial que gana Brasil, y que él con 17 años se convierte en la gran estrella. Y ahí, bueno, convulsiona todo. Era un momento en donde el Mundial de Fútbol necesitaba precisamente eso, una gran estrella. El Mundial había nacido allá en los años 30, en Uruguay, en 1930, había sobrevivido a la Segunda Guerra y había tenido gestas interesantes como el maracanazo cuando Uruguay le arrebata la copa al propio Brasil ahí en Brasil mismo, en el Maracaná, o cuando Alemania le había ganado a Hungría, que era el mejor equipo del 54, pero necesitaba eso, una superestrella. Y llegó Pelé a los 17 años, Claro. que hay muchas cuestiones de su carrera que son, alguien diría, predestinado, ¿no? Para empezar, su mamá no quería que fuera futbolista porque su papá lo fue, lo lesionaron, se frustró, fue un hombre muy frustrado porque no pudo ser lo que él pensaba podía llegar a ser, y la mamá no quería que el hijo pasara por lo mismo, que el pequeño Edson pasara por eso, y no quería. Sin embargo, pues todo derivó en que se fue a hacer unas pruebas al famoso Santos, al equipo de fútbol, donde después se encumbró como el mejor de todos, y de ahí, bueno, pues inició una carrera. Lo llevaron ahí a la academia del equipo, en donde por fin pudo Pelé hacer algo que no hacía continuamente, que era comer, ¿no? Pelé vivía en una gran pobreza con su familia, y cuando ya fue llevado a la academia del Santos, se empezó a alimentar bien y formó un cuerpo que fue muy atlético, no era muy alto, más o menos 1,75, pero era muy fuerte, y eso lo aprovechaba muy bien con unas condiciones además extraordinarias. Y en el Mundial del 58, por ejemplo, no iba como titular. En aquellos años solo eran los 11 que iniciaban los partidos y no había cambios. Y lo llevan sobre todo por una presión de que la gente quería que ese joven, que ya en Brasil empezaba a ser muy popular, pero que el mundo no conocía, lo llevaron al Mundial. El entrenador no quería tanto, pero bueno, por la presión lo pone. Empieza el Mundial y no juega los dos primeros partidos del 58, y son los veteranos de ese equipo quienes van con el entrenador, con Vicente Feola, y le dicen, ¿sabes qué? Hay que meterlo, hay que meter a Pelé porque él va a ser la chispa que necesitamos, estamos siendo muy predecibles. Y de ahí, bueno, pues la historia se cuenta sola. Pelé aparece con una fuerza increíble, con esos 17 años, con esa cara de niño, y termina ganando el Mundial en Suecia, a Suecia precisamente. Y ahí, bueno, pues Pelé se convierte en esa superfigura que en la siguiente década pues se formó como el mejor. El Santos, ese equipo brasileño, fue considerado el mejor equipo del mundo en aquella época. Varios preguntan, ¿por qué Pelé no se fue a Europa? Porque no lo necesitó en ese momento. No existía el éxodo que ahora vemos de muchos que van a Europa, de todos quieren estar en Europa. Ahí jugaba en el mejor equipo y no necesitaba irse. Y además el Santos no lo quería soltar porque era una mina de oro tener a Pelé, ¿no? Y después, perdón que me salte rápido hasta el 70, en donde también el destino le tenía preparada el gran colofón, porque el que era entrenador de Brasil antes del Mundial cometió el grave error de decir que estaba considerando no llevarlo al Mundial de México 70, y pues Brasil se convulsionó. Desde las más altas esferas dijeron, hay que cortar a este hombre, quítenlo. Pusieron a Mario Zagallo, que había sido compañero de Pelé, ya bicampeón en aquel momento junto con el propio Pelé, y fueron un equipo de ensueño, sobre todo porque Zagallo dijo, a ver, él ni siquiera era entrenador, pero como había sido figura, dijeron, tú encárgate. Y como se llevaba bien con los veteranos de ese equipo, incluido el propio Pelé, armaron un equipo increíble, donde se juntaron 5 de lo que en el argot del fútbol se les dice los armadores, los 10, incluyendo Pelé, y es el equipo para el que muchos siguen siendo el mejor de todos los tiempos, hablando de mundiales, y gana Pelé en aquel momento el tercer mundial, y esa foto que es, bueno, pues recordada por miles, y más un día como hoy, de él cargado en el Estadio Azteca, ¿no? Ante cientos en la cancha, o miles que inundaron la cancha, para festejar al gran O Rey, ¿no? Él fue campeón mundial en 58, 62 y 70. Exactamente,
El del 62, él juega el primer partido, le mete gol a México, allá en Chile 62, y en el segundo contra Checoslovaquia se lastima y ya no puede jugar el resto del Mundial. Ahí el que emerge es Garrincha, que ya había sido también campeón del 58, y es el que, digamos, carga el equipo, pero evidentemente, pues Pelé tiene en su currículum ese Mundial del Claro. 62, y es el único que lo ha ganado 3 veces, ¿no? Así es. ¿Cuándo se retiró del fútbol brasileño para irse a jugar un par de años en Estados Unidos? A principios de los años 70, justamente cuando Estados Unidos empezó esa primer cosquillita de decir, vamos a ver, porque si el mundo entero está volteando a ver el fútbol, algo hay que hacer, y entonces ahí lo invitan allá a principios de los años 70 a jugar con el Cosmos, como bien comentas, está 2 años, más que nada por mercadotecnia, ¿no? Porque en aquel momento no había estadios preparados para el fútbol en Estados Unidos, jugaban en los mismos del fútbol americano, incluso se veían las yardas, las franjas, exactamente. Y pues nada más era para atraerlo, ¿no? El fútbol ahí en Estados Unidos, estuvo Beckenbauer, Caniglia, otros, pero bueno, nadie como Pelé. Exactamente, bueno, sí, exactamente, hasta el propio Hugo Sánchez, Javier Aguirre anduvieron por allá, pero fue ese último momento, ¿no? Ya después de que Pelé se corona en el 70, todavía un año más estuvo con la selección y en el 71 se retira de la selección de Brasil, después todavía estuvo jugando un poquito más, hasta que después ya se convierte en esa figura que evidentemente, en su época de jugador, pues habrá ganado un buen dinero, muy buen dinero, pero nada comparable con lo que después el propio Pelé y sus asesores, que bien lo hicieron, armaron la marca Pelé, ¿no? Pelé se convirtió en ultramillonario post-jugador por lo que se convirtió, por esa figura que era, ¿no? Bueno, hasta fue vocero de Viagra. Sí, estaba anunciando lo que le pedían, o sea, ganaba más por un anuncio de esos que jugando fútbol. Claro, y mira, ahora que dices esa anécdota, eso en el 2002, gracias a esa situación vino a México, porque la marca que fabricaba esta píldora lo trae a México, y gracias a Luis García, que ha sido compañero mío, él me pudo colocar en una lista de gente que pudimos entrevistar brevemente a Pelé. Tuve ese privilegio hace 20 años. Pelé, ya sabías que Pelé tenía su discurso hecho. Él no se metía en problemas, ¿no? Él decía lo que tú querías escuchar. Y si estaba en México, te decía que México era el mejor y que amaba a México, ¿no? Pero no dejaba de ser impactante tener enfrente a esa leyenda, ¿no? Él se retiró a los 37 años. O sea que todavía vivió 45 años en el retiro y una buena vida, ¿no? Sí, totalmente. Una vida que siempre venía esa comparativa de la vida fuera de las canchas con su primer gran referente histórico, que era Maradona, que bueno, sabemos que Maradona pues, tuvo una vida muy azarosa, tremenda fuera de las canchas, y Pelé por el otro lado, alejado de escándalos, que tuvo los propios, ¿no? Una hija no reconocida, un hijo que quiso ser jugador, que fue portero, y irónicamente no fue delantero, sino portero, y muy malo, y que fue más famoso porque estuvo inmiscuido en una banda de narcotráfico y lavado de dinero. Pero en general Pelé siempre tuvo esa pulcritud, ¿no? Esa buena imagen que le permitió tener todo, ¿no? Nos quedan 30 segundos. ¿Cuál es el legado de Pelé? Pelé fue el eslabón que necesitaba el fútbol para irrumpir lo que hoy tenemos como el fútbol, ese gran show que es mundial, y Pelé fue el primero en conseguir eso. Han venido muchos otros después buenísimos, pero él fue el primero, ¿no? Y ese es el gran legado de Pelé que deja. Y que bueno, pues hoy tiene a Brasil llorándolo y evocando toda esa grandeza. Hoy que curiosamente son 20 años desde que Brasil no es campeón del mundo, ¿no? ¿Qué tal? Oscar, mil gracias. No, ustedes, qué gusto. Saludos. Feliz año. Igualmente.